Seguramente si te hablo de Antiguo Egipto, las dos cosas en las que vas a pensar son pirámides y esclavitud. Y hoy en este canal te voy a contar todo lo que necesitas saber sobre la esclavitud en el Antiguo Egipto. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy te voy a hablar sobre la esclavitud en el Antiguo Egipto. El tema de este vídeo ha sido elegido por los miembros del canal, que a partir de ahora tienen el derecho a elegir el tema de uno de los vídeos que saco al mes. Así que muchas gracias a aquellos que sois miembros por haber elegido este tema, porque creo que es un tema que además quería mucha gente. Si quieres apoyar este canal y no te quieres hacer miembro, no te puedes hacer miembro, también me puedes ayudar mucho dándole like, compartiendo y dejando abajo un mensaje que puede ser simplemente un emoji. Con esas cosas me ayudas muchísimo a seguir creciendo en YouTube. Y antes de empezar, como sé que este tema va a generar un poquito de resquemor y un poco de debate en comentarios, quiero mencionar y quiero dejar claro que siempre abajo en descripción os dejo todas las fuentes que he utilizado para la realización del vídeo. Y las fuentes que utilizo siempre en todos los vídeos son fuentes de calidad, no es Wikipedia ni nada parecido, porque me parece muy importante el transmitir información de calidad en este canal. Y dicho esto, vamos a empezar. Y en primer lugar, es de vital importancia para entender la complejidad de este tema hablar de cuál es el término para esclavo o esclava en el antiguo egipcio. Es decir, cuál es la palabra que ellos utilizaban para referirse a los esclavos o a las esclavas. Y la principal palabra que encontramos en las fuentes para referirse a sirviente o esclavo es gem o bak, y para sirvienta o esclava es gemet o baquet. Y el problema que tenemos con estas palabras, gem y bak, es que las dos significan lo mismo, sirviente o esclavo. Y esta palabra sirviente o esclavo solemos encontrarlas en las fuentes para referirse tanto al trabajador de una casa como al trabajador de un templo. Es decir, para un sacerdote encontramos un título sacerdotal que es sirviente del dios, y esto no quiere decir que ese sacerdote fuese un esclavo del dios, sino que era un sirviente del dios. Por lo tanto, el significado de gem o bak no queda totalmente claro y da lugar a malentendidos dentro de la egiptología. Por lo tanto, cuando encontramos esta palabra en las fuentes no quiere decir que sea una persona esclava, sino que también puede ser un sirviente. Como digo, esto da lugar a bastante debate y a un rompecabezas que todavía estamos tratando de resolver. Y es que además en el Reino Nuevo tenemos intercambios de sirvientes entre particulares por medio de la venta, herencia e intercambio. Pero estas personas simplemente cambiaban de jefe, por así decirlo, y eran remuneradas por ello, por lo que aunque eran clase baja, eran sirvientes del Antiguo Egipto, no veían limitadas sus libertades. Además tenemos documentos de que algunos de estos sirvientes eran contratados por un tiempo determinado para realizar un trabajo y podían emprender acciones legales si sufrían abusos por parte del contratante. Y hay que tener en cuenta que el concepto de esclavitud que estamos manejando es un concepto muy contemporáneo, por lo que esclavitud en una cultura antigua, en la cultura del Antiguo Egipto, puede no significar lo mismo que significa para nosotros la esclavitud. Además, en Egipto el concepto de servidumbre estaba ligado a la idea de protección, que podía ser protección por parte de un dueño o por parte de un dios. Por tanto, la servidumbre en Egipto y en cierta medida la esclavitud por estar a veces relacionada con la servidumbre no es tanto una pérdida total de derechos, sino una pérdida de cierto grado de libertad a cambio de protección. Y por otro lado tenemos otra palabra que sí que nos da más pistas de que esa persona era esclavizada, y es la palabra sekeru aneg, que significa atado de por vida, es decir, prisionero de guerra. Y es que en el Antiguo Egipto los prisioneros de guerra podían ser forzados a la esclavitud. Y además tenemos constancia de que aquellos esclavizados por ser prisioneros de guerra durante el Reino Nuevo eran marcados en el brazo derecho. Y esta tradición de marcar a los esclavos prisioneros de guerra en el brazo derecho no es exclusiva del Reino Nuevo, sino que sabemos que continúa en el tiempo hasta la Baja Época. Por lo tanto, en resumen, como el término utilizado para sirviente y esclavo es el mismo cuando hablamos de gem y bak, no podemos estar totalmente seguros de que las fuentes cuando hablan en estos dos términos se refieran a esclavos, porque puede ser tanto sirviente como esclavo. Pero sí que podemos estar al 100% seguros de que cuando se habla de prisionero de guerra esclavizado, en ese caso concreto, sí que estamos hablando de personas que fueron esclavizadas.
Y al hablar de esclavitud en el Antiguo Egipto es muy importante tener presente que la idea de esclavitud que tenemos todos en la cabeza de que pues los antiguos egipcios eran súper esclavistas, viene en realidad de la Biblia. Y es que lo cierto es que la esclavitud en el Antiguo Egipto no fue tan frecuente como en otras culturas de la antigüedad. Por tanto, esta idea de que los egipcios eran una cultura muy esclavista viene de la tradición judeocristiana, donde en el texto bíblico pues se tiende a hablar mal, en concreto en el Deuteronomio, en el Éxodo, y se mantiene toda esta idea de la esclavitud dentro de Egipto. Porque de hecho en el Éxodo se dice explícitamente que se considera Egipto como la casa de la esclavitud. Por tanto, quiero que dejéis esta idea a un lado, este concepto que traéis todos en la cabeza seguramente, como lo traje yo pues cuando empecé a formarme en egiptología, y me gustaría pues que lo dejaseis a un lado, que dejaseis a un lado también esta idea que tenéis de la esclavitud, de que pues cuando es un trabajo esforzado ya tiene que ser esclavitud. Esto no es así en el Antiguo Egipto, y vamos a ir viendo cómo es la cuestión en realidad, que es bastante compleja y ya digo, hay bastante debate. Antes de meternos en el tema en profundidad, hay que tener en cuenta que el concepto de esclavitud en el Antiguo Egipto es un tema que está en debate dentro de la egiptología todavía hoy en día, entre otras cosas porque hay formas de servidumbre que no entran dentro del concepto de esclavitud, aparte de lo que ya os he comentado de las palabras, de la terminología que se relaciona con las palabras para esclavo. Y esto es algo muy importante a tener en cuenta. Por otro lado, también hay que tener muy presente que a lo largo de 3000 años de historia, la esclavitud va cambiando, va evolucionando dentro de la sociedad egipcia, por lo que no es lo mismo hablar de esclavitud en el Reino Antiguo que de esclavitud en época tolemaica. Sobre cada uno de los periodos de la historia egipcia ya te hablé en esta lista de reproducción que te dejo por aquí arriba para que le eches un vistazo por si no tienes ni idea de historia del Antiguo Egipto. Puede ser un buen momento para que empieces. En primer lugar, hay que tener muy presente que hasta época tolemaica no tenemos una esclavitud a gran escala, ya que es durante este periodo cuando se introducen las formas de esclavitud propias del mundo helenístico, que es quizá un concepto de esclavitud más cercano a lo que nosotros conocemos. Por tanto, hasta finales del siglo IV a.C., no tenemos en Egipto esclavitud a gran escala, sino que lo que encontramos hasta entonces es esclavitud a pequeña escala. Es decir, que durante más de 2000 años en Egipto había pocos esclavos y los que había se utilizaban para diversas tareas, desde tareas agrícolas hasta tareas domésticas. Pero como digo, no es hasta época tolemaica cuando empieza a haber más esclavos en el Antiguo Egipto. Por otro lado, es muy difícil establecer las diferencias entre esclavos y personas libres que eran obligadas a trabajar, ya que las personas libres podían ser obligadas a trabajar durante un momento determinado del año. ¿Está mal obligar a alguien a trabajar durante un periodo determinado al año? Pues probablemente, pero es algo que encontramos en muchas sociedades y que de hecho, pues podemos encontrarlo pues en la mili, en otro tipo de servicios públicos que un ciudadano puede tener que prestar, que al fin y al cabo son formas de trabajo, que igual te lo remuneran, igual que en el Antiguo Egipto. Y no por ello estamos hablando de esclavitud, sino de trabajo obligatorio. Por lo tanto, quiero dejar muy claro que por un lado tenemos la esclavitud y por otro lado tenemos el trabajo obligatorio, y que son cosas totalmente diferentes. Por lo tanto, hay que ser muy cautelosos cuando hablamos de trabajo obligatorio en el Antiguo Egipto, porque hay personas que quieren ver en esto esclavitud, pero esto no es esclavitud en ningún caso. Así que quede claro, trabajo obligatorio no es sinónimo de esclavitud en el Antiguo Egipto. Una de las formas en que se podía obligar a alguien a trabajar era para pagar impuestos, que es lo que conocemos también como trabajo de corbea o de azofra. Y quiero dejar muy claro que esto no es esclavitud. Este trabajo de corbea lo conocemos en detalle a través de los decretos de exención del Reino Antiguo, donde se explicita quién está obligado a trabajar y quién no. Este trabajo obligatorio se realizaba durante un día o una serie de días y se hacía un reclutamiento de personas que incluía
incluía tanto hombres como mujeres. Este trabajo podía ser, por ejemplo, desde construcción de un templo hasta trabajo agrícola. Y no os creáis que las labores arduas estaban limitadas a los hombres, porque en el papiro Gebelein del Reino Antiguo se conserva una lista de hombres y mujeres reclutados para la construcción de un templo. En el Reino Medio, este sistema de azofra o trabajo obligatorio se intensifica y tenemos incluso pruebas de que aquellos que se negaban a participar podían ser castigados. Y no me voy a cansar de repetir que este trabajo de corvea, que es obligatorio, no es considerado esclavitud. Por otro lado, tenemos otro tema un tanto sensible y que nos dificulta mucho el trabajo, y es que encontramos sirvientes que podían ser intercambiados e incluso comprados, pero no se compraba en ningún caso a la persona, sino que se pagaba por su trabajo. Es decir, es algo similar a lo que sucede con los futbolistas en los equipos de fútbol, donde a través de millonadas se intercambian a los futbolistas y eso no es considerado esclavitud. Además, los sirvientes en el Antiguo Egipto eran remunerados por ello, por lo que no podemos hablar de esclavitud porque se mantenían unas libertades y además las personas eran remuneradas por ello, aunque sí que es cierto que podía haber estos intercambios de estas personas trabajadoras. Y ahora que ya ha quedado claro el tema de la servidumbre y del trabajo obligatorio, vamos a meternos ya en el tema de la esclavitud. En cuanto a las causas por las que te podían esclavizar en el Antiguo Egipto, cambiaron a lo largo del tiempo. Desde el Reino Antiguo hasta el segundo periodo intermedio, los esclavos se conseguían por medio del secuestro y por pago de tributos. Es decir, que durante más de un milenio en Egipto, los esclavos eran conseguidos por medio de la guerra. Es decir, que había guerras, se hacían prisioneros y estos prisioneros se convertían en esclavos. De hecho, una representación muy típica en el arte egipcio es el del sometimiento a los prisioneros de guerra y a los pueblos enemigos y en fin a todas estas personas que no eran egipcias. Aunque la esclavitud aumenta en época tolemaica, sí que es cierto que en este periodo no todos los prisioneros de guerra se convierten en esclavos. Por otro lado, en el Reino Medio tenemos listas de esclavos donde se incluyen los niños nacidos entre los nombres, por lo que aquella persona nacida de una esclava sería entonces esclava también. El ser esclavo de nacimiento continuó hasta el Reino Nuevo, donde también tenemos constancia de ello. A partir del Reino Nuevo aumentan las razones por las cuales alguien se puede convertir en un esclavo. Se mantienen los esclavos por ser prisioneros de guerra, pero aparecen otros motivos. Además, a partir del Reino Nuevo te podías comprar un esclavo. Estas ventas se realizaban a pequeña escala entre particulares y no había nada así como un mercado de esclavos. En época tolemaica esta forma de venta de esclavos cambia porque se hace más grande y tenemos casos, todos ellos escritos en griego, donde se venden esclavos con y sin intermediario, y también subastas de esclavos, aunque seguimos sin encontrar un mercado de esclavos como tal. Los esclavos podían ser de particulares o de la ciudad, es decir, del ayuntamiento por así decirlo, y aquellos esclavos que fuesen de particulares, que no estuviesen a gusto con sus propietarios, podían pedir pasar a formar parte de los esclavos de la ciudad. Ese fue el caso de la esclava Sembet, que pidió pasar a ser esclava de la ciudad. No sabemos el resultado de esta petición más allá de que Sembet lo pidió y que después la decisión definitiva de la transferencia se tomaría en un tribunal. Aunque esto puede parecer raro a nuestros ojos, las personas en régimen de esclavitud en el Antiguo Egipto podían emprender acciones legales si ellas consideraban que habían sufrido algún abuso. Por otro lado, a partir del primer periodo intermedio tenemos personas que se convertían en esclavas para poder saldar deudas, y esta práctica continúa durante más de 1000 años hasta época tolemaica, donde deja de practicarse porque las personas que tienen deudas que no pueden saldar pasan a ser encarceladas. Es decir, que como tuvieses una deuda te ibas directamente a la cárcel. Y un ejemplo muy sencillo de persona esclavizada por una cuestión de deudas, por una cuestión de, pues tener que saldar un dinero que debe a otra persona, lo tenemos aquí. Gus, no me ignores, ven. Creo que no le ha gustado esta acusación. Gus, ven aquí. Es un ejemplo, porque Gus vive aquí y a ver quién va a pagar las deudas con el veterinario. Él no, yo sí. Ahí lo dejo.
Otra duda que nos surge cuando hablamos de esclavitud es si los esclavos solían escaparse en el Antiguo Egipto. Lo cierto es que no tendían a escaparse, aunque sí que tenemos un ejemplo del Reino Nuevo donde 2 esclavos se escaparon del palacio hacia el desierto y fueron perseguidos para recuperarlos. No sabemos si estas persecuciones se solían hacer o si estos esclavos eran especiales por algún motivo, porque pertenecían al palacio, ya que no hay muchas pruebas de intentos de escape o de esclavos que se escapaban hasta época tolemaica, donde es más habitual. En el periodo tolemaico sí que hay muchas pruebas de esclavos que se escapaban habitualmente y los dueños solían pedir a las autoridades que les ayudasen a recuperarlos, porque eran considerados una propiedad. Por tanto, las condiciones de los esclavos empeoran considerablemente, por tanto, la situación de los esclavos en el Antiguo Egipto aumenta y empeora considerablemente en época tolemaica. Pero esta idea que tenemos de los egipcios como seres muy esclavistas realmente solo se podría achacar prácticamente a época tolemaica y en periodos anteriores hacia prisioneros de guerra. Y esta idea de que las pirámides fueron construidas por esclavos, pues esto no es así. Y si quieres que haga un vídeo profundizando sobre el tema, explicándote por qué las pirámides no fueron construidas por esclavos, déjamelo abajo en comentarios. Y por último, y lo más importante, ¿cómo podía una persona en el Antiguo Egipto dejar de ser esclava? Parece ser que una de las formas más habituales para dejar de ser esclava, en el caso de mujeres, era el matrimonio. Entre otras cosas porque esa esclava dejaría de vivir en el lugar donde era esclavizada. Aunque tenemos algunos casos de esclavas que se casaban, sus propietarios, con sus dueños. Es que es horrible esa palabra. Bueno, tenemos algunos casos de mujeres esclavizadas que se casaban con personas de la familia que las esclavizaba. Era una de las vías para escapar de la esclavitud, para volver a ser mujeres libres. Otra de las formas para escapar de la esclavitud legalmente era que la persona fuese adoptada por otra persona libre y de esta forma, mediante la adopción, la persona dejaría de ser esclava. En época tolemaica también tenemos algunos casos de manumisión, es decir, de liberación de esclavos, que esta manumisión podía darse porque el dueño moría o porque la persona esclava hubiese cumplido su misión impecablemente a lo largo de su vida y de esta forma, por hacer un buen trabajo, consiguiese su libertad. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete si todavía no lo has hecho, comparte que me ayuda mucho a crecer en YouTube y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. ¡Hasta luego!